Hola, hola mis harlequineras y harlequineros adictos y amantes del cine y las series, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors Sandy Quinn. En este video les hablaremos de todos los spin-offs confirmados y cancelados de la saga de George R.R. Martin para HBO. Pues sí, mis señores, HBO, que ahora es Max, prepara varias series de acción real y de animación ambientados en distintas eras de la saga. Las 8 temporadas de Juego de Tronos no fueron suficientes, ya sin sus showrunners originales David Weiss y David Benioff, que ahorita está trabajando en El problema de los tres cuerpos. HBO ha confirmado un acuerdo con George R.R. Martin, autor de las novelas y guionista, para trabajar en nuevos proyectos. Primero llegó La Casa del Dragón, cuya segunda temporada se estrena el próximo 16 de junio, pero más adelante desembarcarán otros productos, entre ellos una serie centrada en la conquista de Poniente por parte de Aegon I Targaryen, así como la serie basada en el Caballero de los Siete Reinos. Por el camino se han quedado algunas ideas. La serie de Jon Snow ha quedado aparcada y Blood Moon, protagonizada en su momento por Naomi Watts, fue cancelada cuando el piloto ya se había rodado. Con todo, todavía quedan muchas producciones en marcha, así que te vamos a contar aquí cuáles son esos spin-offs confirmados y después te contaremos cuáles son los cancelados. Empezaremos con Aegon y la conquista de Poniente. La dinastía de los Targaryen es originaria de Valyria, pero la ciudad sucumbió a una terrible maldición y la familia se trasladó a la bastión de Rocadragón. Allí nació Aegon Targaryen, el protagonista de uno de los próximos spin-offs de Juego de Tronos. Aunque esta historia se cuenta en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, el mismo en el que se basa La Casa del Dragón, la serie tendrá entidad propia y narrará la conquista de Poniente. Aegon vuela a los lomos de Velaryon, uno de los dragones más poderosos, conocido también como el Terror Negro. Poco a poco el conquistador gana terreno y se hace con los distintos territorios, no sin antes autoproclamarse rey de Poniente. Siguiente spin-off confirmado, 10.000 barcos, la epopeya de la princesa Nymeria. Otro de los spin-offs que está en marcha es la serie live action 10.000 barcos, que se ambientará un milenio antes de los hechos de Juego de Tronos. La historia sigue las aventuras de la princesa Nymeria y del resto de supervivientes de Rhoynar, que indica un duro viaje desde las costas de Essos hasta Dorne. Tras la derrota en la guerra, la princesa se subirá a bordo de uno de estos barcos en busca de su nuevo destino. El Caballero de los Siete Reinos es otro spin-off confirmado. Esta serie está basada en un conjunto de historias de George R.R. Martin que suceden un siglo antes de Canción de Hielo y Fuego. Los tres cuentos, El Caballero Errante, La Espada Leal y El Caballero Misterioso, están protagonizados por Ser Duncan el Alto y su escudero Egg. Duncan era un huérfano del lecho de pulgas que consiguió ser nombrado caballero durante el reinado de Daeron II y Aerys I, una época de guerra y violencia. Según Max, la idea es estrenar la primera temporada hacia finales del 2025. La meta es que esta serie tenga 3 temporadas, lo que se amoldaría al número de libros. Ahora nos vamos a pasar un poquitito, mis chicos, a los proyectos de animación que también están confirmados. Juego de Tronos 9 viajes se concibió inicialmente como una serie live action, pero George R.R. Martin reveló hace unos meses que el proyecto se había convertido en un producto de animación. La serie sobre los viajes de la serpiente marina adoptará este formato principalmente por una cuestión de costos, ya que se desarrolla casi al completo en pleno océano. Por si eso no fuera poco, tendrían que haber construido cada uno de los puertos. Tenemos 3 proyectos de animación en camino, explicó Martin. Ahora les vamos a hablar de esos proyectos spin-off cancelados. La serie de Jon Snow. George R.R. Martin dejó claro desde el principio que había una idea para una serie de Jon Snow con Kit Harington como protagonista, pero que el proyecto aún no tenía la luz verde por parte de HBO. Recientemente el propio actor ha confirmado que el desarrollo de la serie está paralizado. La hemos descartado y aparcado por el momento. Quizás se vuelva a ella en un futuro, pero por ahora se quedará en la estantería. No hemos encontrado la historia adecuada, aquella que nos emocionará lo suficiente, comentó el actor. El otro proyecto es Blood Moon. Jane Golden se encargó de escribir una precuela ambientada en la era de los héroes, casi 10.000 años antes de Juego de Tronos. HBO contrató a Naomi Watts, Naomi Ackie y Jamie Campbell Bower para protagonizar la serie, de la que se llegó a grabar un piloto. Sin embargo, tras rodar el episodio, la plataforma decidió no seguir adelante con la producción. De acuerdo con Casey Blois, jefe de contenido de HBO, el piloto no era un desastre, pero necesitaba mucho
más para poder rendir el nivel que se espera de la saga. Otro proyecto que quedó cancelado fue Los bajos fondos del lecho de pulgas. En Desembarco del Rey, la capital de los 7 reinos, hay un lugar de mala muerte. Los bajos fondos de la ciudad esconden el lecho de pulgas, el lugar preferido de los bandidos y las prostitutas. Incluso miembros de la nobleza como Daemon Targaryen, alias Lord Lecho de Pulgas, disfrutaron de las malas compañías en ese sumidero tan particular. HBO preparaba una serie de acción real ambientada en ese lugar, pero la producción no ha seguido adelante. Uno de los personajes más conocidos que nació en Lecho de Pulgas fue Sir Davos Seaworth, el leal caballero del pretendiente a rey Stannis Baratheon. El próximo spin-off es la segunda temporada de La Casa del Dragón, que estará disponible en Max a partir del próximo 16 de junio. El conflicto entre las dos facciones de los Targaryen irá a más y la danza de los dragones desatará el fuego y la sangre en los 7 reinos. Lo que está en juego es el trono de hierro, o más bien la persona que se siente sobre el lecho de espadas afiladas. Los dos contendientes son la reina Rhaenyra Targaryen y su medio hermano, el joven Aegon II Targaryen. Su madre Alicent Hightower, en sintonía con los conspiradores, maquinan para que Aegon sea ungido rey de los 7 reinos, a pesar de que el deseo de Viserys era que su hija Rhaenyra gobernara. Así que mis chicos, ¿cuáles de estos spin-offs ustedes esperan? Obviamente los que están confirmados y los que están cancelados, ¿les gustaría que retomaran sus proyectos? Déjame saber tu opinión en los comentarios, que me encantaría leerte. A mí personalmente me gustaría poder ver ese spin-off donde estaba la actriz Naomi Watts y ver evidentemente el que ya está confirmado, que es el de la animación. Pero obviamente mis chicos, en junio estaremos súper pendientes para ver la segunda temporada de La Casa del Dragón, que siendo completamente honesta, a mí me súper encantó la primera y me dejó muy satisfecha después de que la terminé de ver. Así que cuéntenme en los comentarios mis chicos, cuál de estos proyectos les gustaría más ver y si están esperando La Casa del Dragón segunda temporada. Si les gustó el video pueden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir. Y recuerden picar esa campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido, ya sea estos videos que estamos haciendo, ya sean videos largos, shorts, publiquemos algo en comunidad o hagamos los directos todos los viernes a las 17 horas Colombia, 17 Perú, 16 México y 19 Argentina. Allí todos los viernes estamos dando las noticias de cine y de series de la semana. Muchísimas gracias por haberme visto, haberme acompañado. Los quiero mucho, un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.